sencillamente los primeros 5 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a tomar un momentín para orar al Señor y encomendarnos en sus manos en este tiempo. Sí, Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar, oh Dios. Tu presencia por tu Espíritu Santo, Dios, aquel mismo que tú inspiraste, Señor, por tu Espíritu Santo a que esta carta fuera escrita en su momento, Dios. Y también, Señor, tu Espíritu Santo nos ha de ayudar para poder entender lo que tú has querido hablar y lo que tú quieres hablar este día para con nosotros. Por ello disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro entendimiento. Te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad y humanidad, oh Dios, porque a veces nos distraemos con facilidad o desconectamos con aquello que tú quieres hablar con nosotros. Ayúdanos, ten misericordia, Padre. Tu gracia esta mañana con nosotros en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, la semana pasada nosotros hacíamos una breve introducción a lo que es la epístola, y era inevitable siempre que entramos a una carta, queremos analizar algunos aspectos de lo que se llama el contexto de esta carta, ¿vale? Y hemos hecho 3 preguntas. ¿Os acordáis que dijimos, la primera pregunta de rigor era quién era Timoteo, la segunda era por qué él escribe, y la tercera pregunta que hacíamos era qué es lo que él escribe, ¿vale? Y recordar que la carta de Pablo a Timoteo, no es, a diferencia de otras epístolas que escribe Pablo, tanto primera de Timoteo como segunda de Timoteo y Tito son 3 cartas que están catalogadas como epístolas pastorales, ¿vale? Eso también lo hemos dicho. Y sabéis que mi sistema es que siempre recuerdo lo del principio. Insisto mucho en la primera parte, cada vez menos, porque es como martillar una enseñanza, un principio, para que quede grabado en nuestro corazón, ¿vale? Y lamentablemente estamos recibiendo tanta información que a veces salimos por la esquina y ya se nos olvidó. Y el domingo siguiente ya ni te acuerdas de qué predicó el pastor, ya ni te acuerdas. Entonces, es algo que no podemos luchar contra eso. Quizás deberíamos ser más responsables en el sentido de que deberíamos de tomar notas, no las tomamos a veces, nos cuesta, o en todo caso no tomamos tiempo para repasar durante la semana lo que se nos ha compartido. Entonces, no obstante, también tenéis un recurso muy bueno, que las prédicas se están grabando, las tenéis tanto en vídeo como en audio, y podéis verlas tantas veces como haga falta, ¿vale? Pero bueno, yo, fiel a mi sistema, me gusta siempre recordar un poquito algunas cosas de cuando iniciamos una nueva serie, recordar la parte primera, y cada vez la introducción es más cortita, ¿vale? Pero bueno, bien. Yo no sé quién se acordaba cuando hice la pregunta. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que hicimos la semana pasada? ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué él escribe y qué él escribe? Esas son tres preguntas que hicimos y hemos respondido a la luz de la palabra del Señor, ¿vale? Dijimos que Timoteo es un nombre muy interesante que viene del griego, que significa honrar a Dios. También dijimos el origen de Timoteo, que él era oriundo, originalmente era de Listra, una ciudad que Pablo visita en su primer viaje misionero, que lo estaremos viendo en un momento. Aunque era de madre judía y abuela judía, él era padre griego. Quedaba ahí una interrogante, ¿por qué? ¿Vale? Una judía se casó con un griego, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos ahí porque no tenemos una respuesta. Y dijimos que era una parte muy importante que afectó mucho la vida de Timoteo, es que tanto su madre como su abuela, ellos en la cultura hebrea, la mujer tenía un papel muy importante en la formación de los hijos. Y ellas eran las que se encargaban de enseñar la palabra en casa, dedicaban tiempo a enseñar a sus hijos la palabra del Señor, ¿vale? Entonces, podemos decir que le damos un 10,
le damos un 10 a la madre, a Loida y a Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. Hicieron un trabajo excelente. Prepararon a este joven, ya lo tenían preparado para que tiempo después él tuviera la experiencia de conocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Dentro del judaísmo, sabéis que ellos esperaban la venida del Mesías. Y finalmente, cuando él conoce de Cristo, él se da cuenta que Cristo es el Mesías que los judíos estaban esperando. Vale, y aquí quiero introducir una parte nueva, que es el primer viaje de Pablo a Listra, donde conoce a Timoteo, o donde se conocen. Pablo y Timoteo se conocen, y por eso dijimos que es muy probable que Timoteo sea un hijo espiritual, así como lo dice, que él es un hijo verdadero, ¿vale? Pero quiero leer este pasaje porque vamos a ver las condiciones en las que Pablo, o mejor dicho, estamos hablando de Timoteo, no estamos hablando de Pablo, las condiciones en las que Timoteo conoce a Pablo, ¿vale? Y es una situación bastante especial, ¿vale? Que a mí me llama muchísimo la atención y me provoca una enorme bendición y ver la mano de Dios con aquellos que son sus siervos. Y fijaros, la historia nos dice que en Hechos capítulo 14, versículo 8, que todo empieza aquí, que cierto hombre de Listra estaba sentado, recordar, primer viaje de Pablo a Listra, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a otros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces. Fijaros qué cuadro, ¿verdad? Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, fijaros aquí esta parte muy importante, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este pasaje es muy cuestionado, en el sentido de que en la antigüedad cuando apedreaban a alguien, normalmente, en el 99,99% de las ocasiones, nadie sobrevivía. Cuando hablamos de apedrear, no sé si tú lo sabes, no hablamos de tirar piedrecitas, ¿no? Como los niños, no, eran trozos de piedra enormes. Ellos, a la persona que estaba ahí ya en el suelo, le tiraban piedras contra todas las partes de su cuerpo. Y normalmente de un apedreamiento nadie puede sobrevivir. Al punto tal que nos da detalles y nos dicen que la gente, la multitud, arrastraron el cuerpo de Pablo fuera de la ciudad, lo tiraron como un perro por ahí, ¿no? Y lo dieron por muerto, o sea, yo estoy convencido que Pablo estaba muerto. Pero el detalle interesante es que dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Rodearon a Pablo y Pablo se levantó, se sacudió las piedras y siguió su camino. Y es probable que Pablo habla de un viaje que estuvo a la presencia del Señor, cosas que no le fue permitido revelar. Y algunos conectan esa experiencia de Pablo, esas revelaciones de Pablo que no le fue permitido contar, con un tiempo en el que él durante ese momento había estado muerto. Subió a la presencia del Señor y entendemos que el Señor le puede haber dicho, como a otros muchos que hemos conocido, ¿verdad? Donde el Señor dice, todavía no ha llegado tu tiempo, tú todavía tienes trabajo para servirme allí abajo en la tierra, ¿vale? Todos tenemos marcado un destino en el Señor, ¿verdad? Pero lo cierto es que en este contexto es en el que Timoteo
conoce de Pablo. Es la primera vez que Pablo y Timoteo se conocen. O sea, Timoteo era testigo de un Pablo extraordinario, predicando, sirviendo al Señor bajo una unción tan tremenda. Recordar que el caso es que ellos vieron un cojo de nacimiento. Y fijaros el detalle, dice que mirándole a los ojos, Pablo supo, ellos sabían que tenía fe para ser sanado. ¡Qué extraordinario! Es como que el Señor le dio un discernimiento espiritual para ver en los ojos de este que estaba cojo de nacimiento, que tenía la suficiente fe para experimentar una sanidad. Y todo viene de ahí. Este cojo enfermo de sus pies desde nacimiento pega un salto y empieza a dar testimonio de estos hombres. Estos hombres son dioses que han descendido del cielo. Son Júpiter, son Saturno que han venido del cielo. Tremendo. Y a raíz de ahí los querían adorar y ofrecieron sacrificios. Y lo interesante es que inmediatamente la reacción tanto de Pablo como de Bernabé dice que ellos rasgaron sus vestiduras. O sea, ellos no pudieron, no querían, fijaros, ¿no? En la humanidad podemos pensar, ellos podían haberse quedado allí y ser adorados. No, pero el único que recibe la gloria y que ha de ser adorado siempre es el Señor. Entonces, en este primer viaje misionero de Pablo, haciendo un viaje bastante extenso por Asia Menor, es cuando él pasa por Listra, por Iconio, y es cuando se conoce con Timoteo. Y Timoteo definitivamente fue marcado por la vida de Pablo. Y llegó un momento en que en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando él pasa por Listra, Hechos capítulo 16, nos cuenta que él le toma a Timoteo y lo lleva con él, para que sea un discípulo, para que sea alguien que le ayude en el ministerio, en los viajes misioneros de Pablo. Y podemos pensar que ha pasado un lapso de algunos años entre la primera visita de Pablo a Listra y en su segundo viaje a Listra. En este tiempo, Timoteo había crecido, había madurado, se había forjado un joven comprometido con la obra del Señor, a tal punto que Pablo ve a Timoteo y dice: este lo quiero para mí. Quiero que me acompañe en el viaje que estoy haciendo para seguir predicando la palabra del Señor. Bueno, aquí tenéis, como bien comentamos el otro día, es el mapa de la época más o menos de los viajes. Y aquí el detalle que comentaba, dijimos también que acompañó a Pablo en su segundo viaje, esto lo hemos visto. Dijimos también que era un joven de carácter, era un joven y además era tímido. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Esto también lo hemos estado viendo. Dijimos también que fue muy amado por Pablo, otro aspecto muy importante. Y lo encontramos en estos versículos. En estos versículos aquí hay algo muy, muy hermoso. Recordar, es Pablo escribiendo a su discípulo amado, y él dice que es un hijo verdadero. Es más, dice que es un hijo verdadero, también en otro pasaje. ¿Para qué le escribe? También hacíamos esa pregunta. ¿Para qué le escribe? Era para corregir aquellas desviaciones que estaban ocurriendo, que estaban experimentando en la iglesia de Éfeso. Recordar que Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso, y Pablo estuvo aproximadamente unos 3 años en aquel lugar desarrollando su labor ministerial, y era su base ministerial, su base de operaciones. Desde ahí él hacía viajes a diferentes ciudades. Por tanto, la iglesia de Éfeso era una iglesia, podemos decir que quizás la más importante de la época. Éfeso, que sería la Turquía actualmente, ¿vale? Por tanto, cuando él finalmente envía a Timoteo para corregir, para poner en orden las cosas que se habían desviado, no era una tarea nada fácil, De hecho, el mismo Pablo, cuando llegó a Éfeso por primera vez, tuvo que luchar, ¿os acordáis? Con Diana de los Efesios, ¿vale? Tenía un templo increíble, y que toda la ciudad se sentía orgullosa
de adorar a esta diosa Diana de los Efesios, de los Éfesos, ¿vale? Que adoraban los efesios. Y lo cierto es que es muy interesante la historia. Ellos, la forma que tenían de adorar, es hasta repugnante, podemos decir. Ellos, en ese templo había una serie de sacerdotisas que habían consagrado sus vidas para la diosa Diana, y ellos, a través de relaciones sexuales, donde llegaba el padre y el hijo llegaban juntos a este lugar, era una forma de adorar a esta diosa. Era la diosa de la fertilidad y otras cuestiones. Sí. Bueno, uno de los primeros consejos que encontramos, ¿vale? Ahora sí que entramos en algunos de los consejos que vamos a estar viendo. Uno de los primeros consejos que le da Pablo a Timoteo, ¿vale? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La semana pasada hablamos de este versículo, pero faltó añadir un segundo versículo que va añadido al texto. Y le dice que él milite. Militar significa que él ejerza como soldado de Jesucristo. Y como soldado de Jesucristo, él hace una comparativa. Es un lenguaje que aquellos que conocen esto lo pueden entender mejor. Un soldado tiene que someterse a las autoridades, tiene que obedecer y tiene que tener una disciplina, y tiene que tener una capacidad de disposición, porque sabe por la causa que ha sido en este caso, que ha sido contratado, no me sale otra palabra, pero bueno, él está ahí ejerciendo una función. Y Pablo le habla en un lenguaje, porque Pablo, cuando estaba en la prisión, recordar que ¿cuáles eran los compañeros que tenía Pablo cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en la prisión por causa de Cristo? Él tenía que hablar con los carceleros romanos, él tenía que hablar con los soldados, y él observaba cómo vestía un soldado romano, y por eso luego en la carta a los Efesios, capítulo 6, vemos cómo habla acerca de la armadura de Dios en nuestras vidas, y hace esa analogía. Por tanto, el conocimiento de un soldado romano es lo que le está intentando transmitir. Tú tienes que, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Está diciendo, también se dijo en un momento dado, algunos teólogos coinciden, dicen que tal vez Timoteo eras un soldado romano. Y le está diciendo, antes tú eras soldado del emperador romano, pero ahora tú eres soldado de Jesucristo. Tú eres un militar que militas en las filas de Cristo. Y ahora tienes que servir a Cristo. Y tienes que tener esa misma disciplina que tenías cuando servías al emperador romano como militar. Ahora tienes que hacerlo para el Señor. Y cuando pensamos en esto es muy interesante. ¿Cómo éramos muchos de nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo vivíamos nuestra vida sin el Señor? La vivíamos muy bien, ¿verdad? Sin el Señor. En el sentido de que vivíamos a nuestras anchas y éramos buenos mundanos, ¿verdad? Y así como éramos buenos mundanos, desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ahora nosotros tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Bueno, no quiero extenderme mucho más por aquí. Pero lo cierto es que le dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y la pregunta es, ¿por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice que algunos no guardaron la fe y tampoco guardaron la buena conciencia? Guardar la fe significa, evidentemente, no es tener fe o no tener fe. La fe es una disciplina en nuestra vida. Es guardar la sana doctrina, vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos en nuestra vida. Y eso implica, pues, lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano para vivir su vida cristiana en orden delante de Dios? ¿Estar todo el día leyendo la Biblia? ¿Estar todo el día orando? Eso es lo fácil, ¿verdad? Algunos nos escondemos detrás de esto y pensamos que eso es la vida cristiana. No, la vida cristiana consiste en que lo que tú sabes de la Biblia lo tienes que poner en práctica. Es fundamental. De nada te sirve saber mucha Biblia si luego no lo aplicas, no lo vives, si no lo das a conocer a aquellos que no conocen de Cristo. Pero utiliza otra palabra.
utiliza una palabra que es la palabra conciencia. Y la conciencia es algo que únicamente Dios sabe cómo está nuestra conciencia. Solo sabe el Señor, nada más. Eso es algo que yo puedo mirarte a ti o tú me puedes mirar a mí y tú, mira, yo lo veo todo correcto. Pero el único que sabe cómo está nuestra conciencia es el Señor. Y Pablo toma este tema como algo muy importante, porque él habla acerca de la buena conciencia y él habla acerca de una conciencia cauterizada, ¿vale? Desechando la cual algunos tienen la conciencia cauterizada. Y lo cierto es que la conciencia es algo que Dios nos da a sus hijos y a yo creo que todos los seres humanos tenemos. Por eso es uno de los puntos que tira por tierra la teoría evolucionista, porque preguntamos, bueno, somos consecuencia de una evolución, y los sentimientos y la conciencia, ¿de dónde sale la conciencia? ¿Viene de la evolución? La conciencia no nos puede haber dado, la evolución no nos puede haber dado una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es algo que Dios ha depositado en la vida de las personas y es lo que te ayuda a saber qué está bien y qué está mal. Y cuando tu conciencia te dice que no hagas algo y tú lo haces a pesar de saber que está mal, tu conciencia queda tocada y queda afectada y te sientes mal. Y la única forma de solucionarlo es ir rápidamente a la presencia del Señor, confesar tu pecado, confesar tu error, y entonces Dios, que es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero lo cierto es que no quiero, qué tentación de extenderme con este tema, ¿no? Pero la conciencia a veces ha sido la causa de que hombres y mujeres grandes en la fe, hombres y mujeres gigantes en la fe, desechando la conciencia, o sea, no cuidando la conciencia, porque tú puedes tener una vida correcta en muchos aspectos de tu vida cristiana, pero si no cuidas la conciencia, llega un momento que es algo que te va comiendo por dentro. Y yo siempre pongo el ejemplo de las termitas, ¿no? Tú puedes ver un árbol, vas a un bosque, en Tenerife cuando estuvimos hace unos años, había unos árboles que son milenarios, que son gigantes. 3 personas dándose la mano no pueden cubrir el tamaño del tronco, tan grande que es aquello. Pero una termita, pequeñísima, pequeñísima, logra hacer un agujerito pequeño, se va metiendo y empieza a comer por dentro, a comer por dentro, a comer por dentro. Y llega un momento que se queda muy bonito por fuera, pero por dentro está completamente vacío, hueco, debilitado. Y luego después, ¿qué pasó? Viene el viento, viene la tormenta, ¿y qué es lo que ocurre? Ese árbol que parece tan gigante, tan extraordinario, ese árbol de repente cae en 1000 pedazos. Entonces, eso es la conciencia, es lo que nos cuida por dentro también nuestra vida. Cuando nosotros no cuidamos nuestra conciencia delante de Dios, y Pablo, como digo, utiliza muchas veces, verdad digo en Cristo y mi conciencia me da testimonio. Por tanto, para Pablo era un elemento tremendamente importante guardar nuestra conciencia. Bueno, no quiero extenderme más por ese lado porque no es el tema, pero lo cierto es que otro consejo que le da Pablo a Timoteo es acerca de la oración, y le dice que debemos de orar por las autoridades. Vamos a leer, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, que está ahora a cargo de la iglesia. Pablo fue el que fundó la iglesia, estuvo 3 años allí, pero ahora ha dejado a Pablo a cargo de la iglesia. Y le está dando un consejo de pastor a pastor. Mira, en las oraciones que tenéis en la iglesia, en las reuniones de oración que tenéis en la iglesia, debéis de orar por las autoridades. Y esto hay que entenderlo, ¿eh? En aquellos tiempos ser cristianos, como hemos dicho tantas veces, no era fácil. Te podía costar la vida. Decir que tú eras cristiano, bueno, aquí estamos un poco lejos, tal vez de Roma, inclusive, aunque era una ciudad muy importante, pero había un cierto margen, ¿vale? Pero en Roma, como tantas veces hemos dicho, en el mismísimo Roma, donde también el cristianismo había llegado, el saludo
el saludo era César es el Señor. Y si te encontrabas con un cristiano, el romano saludaba a un cristiano y le decía César es el Señor. Y el cristiano no podía decir César es el Señor. César es el Kyrios. Y ellos respondían y decían, no, Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. El Rey del universo, el que manda y al que yo le obedezco sin pestañear, sin chistar. Yo le obedezco porque Él es el Señor de mi vida. Inmediatamente eso ocasionaba que tú fueras marcado y que poco tiempo después tal vez acabaras en la cárcel y al final te comieran los leones o te crucificaran o quién sabe qué cosa, o te torturaran para intentar hacer que tú renunciaras a tu cristianismo. Y mira que intentaron tantos ejemplos tenemos de personas que dieron su vida como mártires. Ahí tenemos todos los apóstoles, excepto Juan, el único que murió como mártir y murió de edad avanzada, ya mayor, fue Juan. Pero todos los demás discípulos, incluido Timoteo también, murieron como mártires. Y lo que quisieron es intentar que ellos negaran a Cristo, negaran su fe. Y no lo pudieron conseguir de ninguna de las maneras. Por tanto, pregúntate por un momento, ¿cómo es que Pablo les dice tenemos que orar por los que están en el gobierno? A esos que nos están matando, que nos están crucificando, que nos están quemando vivos, a esos que nos envían a los circos romanos para ser devorados por los leones, por ellos, por esas autoridades, tenemos que orar por ellos. Nosotros los que vivimos en España de toda la vida, esto no lo podemos entender, porque el gobierno mal que mal, pues ahí está, son unos corruptos en la mayoría de los casos, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar por ellos, nos guste o no nos guste, que debemos de orar por los que están en eminencia. Pero, ¿qué es lo que hace normalmente la sociedad en cuanto a sus gobernantes? Pues nos pasamos el día quejándonos, criticándoles, diciendo que son esto, que son lo otro. ¿Y qué hacemos los cristianos normalmente con los que están en el gobierno? Lo mismo. Si nos descuidamos, hacemos exactamente lo mismo. Les criticamos y decimos que esto y que lo otro. Y no hablamos nada bueno del gobierno. Es verdad, tampoco somos tontos, ¿cierto? Pero yo me remito a lo que el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y le dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo está hablando como mandato de Dios, como que esto viene directamente de parte de Dios para nosotros, su pueblo, para la iglesia del Señor, que debemos de orar, en vez de criticar, en vez de quejarnos, de pasarnos el día quejándonos todo el día que el gobierno hace esto, que el gobierno hace lo otro, ¿verdad? Debemos de orar, debemos de bendecir a nuestro gobierno y pedir que el temor de Dios esté en sus vidas. Pedir que ellos entiendan que un día ellos tendrán que rendir cuentas al Señor de lo que están haciendo. Todos estos casos que cada día salen a la luz, casos de corrupción, que le quitan al pueblo para llenar sus bolsillos, para hacerse más ricos, no os preocupéis, Dios es un juez justo. Y todos estos un día tendrán que dar cuentas al Señor. Y nosotros también tendremos que dar cuentas al Señor. Porque si Dios dice que tenemos que orar por los gobernantes y no lo hacemos, y lo que hacemos es quejarnos y criticarlos, pues también nosotros seremos un día juzgados por el Señor. Bueno, y aquí viene un punto muy interesante. Requisitos para el ministerio. Aquel que está pensando en ministerio, aquel que tiene llamado al ministerio, inevitablemente tiene que pasar por esta primera epístola de Pablo a Timoteo, donde da una serie de instrucciones, donde le quiere decir, mira, esto del ministerio no es cosa ligera. Esto del ministerio es un tema muy delicado y aquel que quiera ser ministro de Dios tiene que saber que todo esto es necesario que se cumpla en su vida. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Bueno, aquel que está pensando en ministerio, aquel que tiene llamado al ministerio, de una u otra manera tiene que pasar por este escrito de Pablo. Pablo son los requisitos que vienen por el Espíritu de Dios a través de la vida de Pablo, escribiendo esta carta, diciéndole a Timoteo, mira, no te precipites, esto del ministerio no es para cualquiera. El que quiera ministerio, y recordar que la iglesia de Éfeso era una iglesia importante y grande, seguramente grande con muchos miembros, aunque la iglesia como tal no era una iglesia en un edificio donde se congregaban todos los hermanos, no. La iglesia de Éfeso probablemente eran pequeños grupos que se reunían por las casas, ¿vale? Y seguramente que muchos tendrían el llamado al ministerio, que querrían servir al ministerio, en el ministerio al Señor, pero Pablo de una forma muy meticulosa y muy detallada da los principios necesarios para que uno pueda servir al Señor. Yo sé que probablemente si los pusiéramos en un sentido estricto, pues ninguno estaríamos aquí sirviendo al Señor, tal vez. Pero empieza diciendo lo siguiente, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, definitivamente de todas las cosas que podemos hacer en esta vida, lo mejor que podemos hacer es servir al Señor. No hay, es el llamado supremo, es está diciendo que el mejor trabajo que uno pueda anhelar y desear en esta vida es poder servir al Señor. Y claro, hay una pregunta trampa que yo quiero hacer esta mañana. ¿Cuántos de vosotros servís al Señor? Y esta mañana, los que estamos aquí, ¿cuántos de vosotros estáis sirviendo al Señor? ¿Cuántos sois siervos de Dios? ¿Cuántos estáis sirviendo? La cosa es que normalmente solemos pensar que servir al Señor es estar a tiempo completo, ¿verdad? Y estar a tiempo completo a la obra del Señor. No, no precisamente. Hay casos donde uno puede estar a tiempo completo y servir al Señor en toda su totalidad, el tiempo dedicado exclusivamente al Señor. Pero todos somos siervos del Señor. Porque ahí donde tú estás en tu trabajo, en tu oficina, en tu universidad, donde tú estás trabajando, en tu barrio, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, tú eres un siervo de Dios, porque todos servimos al Señor. ¿Y qué significa servir al Señor? Que trabajamos para Él en un sentido y que vivimos para Él, le servimos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Por tanto, todos somos siervos del Señor. Y en este caso, claro, ya luego la cosa va subiendo un poquito más de nivel y ya habla de otro, ya lo que es un llamado al ministerio para servir como obrero, en este caso para pastorear la iglesia, que es muy distinto, ¿vale? Ok, bueno, ahora todos los que son, los que tienen un deseo de servir, todos es una buena obra que deseamos, dice, pero recordad que siempre que encontramos la palabra pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando dice aquí, hay un debate teológico, los que saben de Biblia, yo soy un aficionado, dice, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y esto algunos pueden pensar que, sabéis que según se entiende, cuando alguien enviudece, uno normalmente puede volver a casarse, eso está más que asumido, ¿verdad? Pero algunos dicen que esto es mucho más que eso, que significa que en toda tu vida solamente puedes tener una mujer, o sea, si tú te has quedado viudo, te tienes que quedar solo para el resto de tu vida. Algunos llegan a entender esto. Por tanto, fijaros la severidad
marido de una sola mujer, ¿vale? De aquí, ¿cómo se llama? La poligamia no tiene cabida, no se pueden tener varias esposas, ¿vale? Ni casarse varias veces, solamente una mujer. Y luego dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y este es un punto muy importante. Toda persona que tiene un llamado al ministerio, evidentemente, ¿en qué consiste el ministerio? Esencialmente significa en ministrar al pueblo de Dios y enseñar al pueblo de Dios. O sea, una persona que está pensando en ministerio tiene que tener un mínimo de base para por lo menos poder enseñar a los demás hermanos en la congregación. Luego dice, no dado al vino. No dado al vino. ¿Qué significa? ¿Que no se puede beber vino? ¿Qué significa? ¿No se puede beber vino? Que no sea una persona que pierda el control y pueda llegar a emborracharse o a beber y quedarse ebrio, ¿vale? Porque sería una contradicción. El mismo Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, por causa de tu enfermedad, tus problemas de estómago, es mejor que con las comidas tomes un poquito de vino. ¿Vale? ¿Sabéis esto, no? Y que algunos lo toman como excusa para cosas, para llevarlo fuera de control, ¿no? No. Y os explico un poquito, por si no lo sabéis. Lo que ocurre allí es que en aquellos días cuando la gente viajaba, y eso nos pasa a todos, cuando tú viajas de una ciudad a otra y tomas el agua de esa ciudad, tu sistema digestivo no está preparado y normalmente todo el mundo acaba con una descompostura increíble. Entonces, en aquellos días no había Coca-Cola, no había Fanta naranja, no había todas esas bebidas que conocemos ahora. Era o vino o agua, no había otra cosa. Entonces lo pudieron solucionar haciendo un vino que estaba rebajado con agua. Era un vino muy suave, muy aguado, que era como si fuera el refresco de estos días, ¿vale? Y con eso entonces Pablo le está diciendo que con eso podía solucionar sus problemas estomacales, ¿va? Aparte de que el vino es la mejor ayuda para una buena digestión, eso está más que demostrado científicamente, ¿vale? Bueno, y que no parezca que estoy aquí haciendo apología del vino ni nada de eso, no, para nada, ¿vale? A mí sí que me gusta un poquito, una copita de vino en la comida, de vez en cuando sí que es muy interesante, pero no más de ahí, ¿vale? Ok, luego dice, no sé dónde me quedé, no dado al vino, dice no pendenciero significa no una persona conflictiva, problemática, que siempre está discutiendo con todo el mundo, que no se le puede hablar, no se le puede decir nada, siempre a la más mínima explota, ¿no? Eso no vale. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, otro consejo, o sea que todo tiene que estar en blanco, ¿no? El B no existe, ¿no? Sino amabilidad, también muy importante, amabilidad. Siempre estar amable significa una persona que siempre enseguida cualquier cosa destaca porque siempre está dando gracias por cualquier cosa que le haces, que le das o lo más mínimo. Muchísimas gracias, muchas gracias por esto, por lo otro, te agradezco muchísimo, ¿vale? Saber ser agradecido, ¿vale? Porque si tú le das algo a alguien o haces algo en favor de una persona y ni siquiera te da las gracias, que es una persona desagradecida, ¿vale? En este caso debemos de ser agradecidos también, que destacar en ese sentido. Apacible, una persona de paz, o sea, no avaro, o sea, no una persona que está pensando en hacerse rico, en hacerse millonario, a ver cómo consigo triunfar en esta vida. Y lamentablemente, para vergüenza de la iglesia lo digo, muchos se han saltado este principio y han entendido que el Evangelio es una plataforma para conseguir mis metas, mis objetivos y para triunfar en la vida y para llenarme de riquezas, ¿vale? Y esto lamentablemente, como digo, está a la orden del día en muchos ministerios, estos hiper o archi famosos ministerios que son multimillonarios, ¿vale? Que ya hemos estado hablando la semana pasada. Bien, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lamentablemente este es otro aspecto muy importante en el sentido de que hay muchos ministerios que a veces tienen iglesias grandes que han podido llegar al éxito ministerial, vamos a decir así,
pero sin embargo su hogar es un caos, su familia es un desastre, sus hijos se han perdido, se han ido al mundo. Y siempre que se trata con estos hijos, el denominador siempre es el mismo. Papá, el pastor de la iglesia, en la iglesia es una maravilla, es una bellísima persona, es muy buena gente cuando está en la iglesia, pero cuando luego está aquí en casa es un ogro, es muy mala, es muy malo, nos maltrata a mamá, nos maltrata a nosotros, es muy, en un sentido, y eso ha provocado que muchas veces hijos de pastores se han ido al mundo, porque eso les está enseñando, le estamos transmitiendo un evangelio de hipocresía, hipócrita, como los fariseos. Los fariseos en la época de Jesús destacaban por eso. Por fuera todo muy bonito, todo muy bien, pero ¿qué dijo Jesús de ellos? Pero por dentro, sepulcros blanqueados. Estaban muertos y podridos por dentro. Por tanto, la cuestión es que el evangelio que nosotros vivimos, que practicamos y que el Señor nos ha encomendado, es un evangelio que se vive aquí en la iglesia lo mismo que en casa. Lo mismo que en casa, aquí en la iglesia. Y bueno, yo la verdad que me siento tan afortunado de poder tener, nuestras dos hijas están aquí en la iglesia sirviendo al Señor junto con nosotros. No me lo merezco, sinceramente no me lo merezco, ni me lo mereceré nunca, pero para mí es una honra y es una satisfacción. Tengo amigos en el ministerio que lamentablemente no tienen esa bendición. Sus hijos se han perdido en el mundo porque no quieren saber nada. Muy bien, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. No un neófito significa no una persona ignorante. Y aquí voy a añadir algo que quizás os va a sorprender. Cuando hablamos de neófito, no es neófito en el sentido de la palabra, sino que una persona que sabe cosas de la vida elementales. Porque muchas veces, por ejemplo, hay una tendencia de que nos metemos en la iglesia, en la vida cristiana, y ya no sabemos nada ni de política, ni de cultura, ni de nada de nada. No queremos saber nada de nada. Y entonces y tú te pones a conversar con esta persona y solo saben de Biblia, de iglesia, de congregación y de Biblia y de más Biblia. Pero no puedes tener ningún otro tipo de conversación con esta persona porque solo se han centrado, porque de base no tienen una base académica mínima necesaria para poder desarrollar un intelectualismo un poquito más amplio. Por eso yo doy gracias a Dios por los jóvenes que han decidido hacer una carrera y sacarse un título y tener una formación para poder decirle al mundo que los cristianos que estamos en las iglesias no solamente nos dedicamos a trabajos que nadie quiere, por ejemplo, porque lamentablemente se nos ha acusado mucho eso. En las iglesias evangélicas lo único que hay son borrachos, no sé qué, y no sé cuánto, ignorantes, gente no sé cuánto. Nos han marginado socialmente porque no hay gente que tenga un mínimo a veces, ¿verdad? Por tanto, yo creo que es importante tener una mente más abierta. Yo creo que el cristianismo, el evangelio nos tiene que ayudar a entender el mundo en el que vivimos y poder ser luz en medio de este mundo. Lo hemos estado diciendo bastante la semana pasada. Muy bien. Número 7, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito en lazo del diablo. Esto es algo tremendamente importante, ¿vale? Y yo hace poco lo estuve diciendo. Testimonio de los de afuera, porque el testimonio aquí dentro es relativamente fácil tenerlo. Poder tener un testimonio dentro de la iglesia es fácil. Estar 2 horas juntos el domingo y poner cara de santo y todas esas cosas que hacemos, ¿verdad? Es fácil, pero
Lo que al Señor le interesa es luego tú en tu vida diaria cómo vives. Eso es lo que es importante. Porque el testimonio de fuera significa que lo que hemos dicho hace un momento, que lo que tú dices que crees lo estás viviendo. Y lo cierto es que a veces pensamos, el peor enemigo de la iglesia es Satanás. Y lo es un enemigo, es el enemigo. La Biblia le llama al enemigo. Pero más que el mismo enemigo, a veces el peor enemigo de la iglesia son los que se llaman cristianos y no viven el cristianismo. Porque causan tropiezo, porque la gente nos ve vivir una vida que no va de acuerdo a lo que decimos, a lo que creemos, a lo que decimos que creemos. Entonces causamos tropiezo y después la gente no quiere venir a nuestras iglesias. Pues no, cristiano, pues yo conozco a uno que no veas tú. No veas tú cómo iba a la iglesia y después lo veía por ahí no sé qué, no sé cuánto. Y no quiero poner ejemplos ni detalles, porque a ver luego alguno se me va a sentir mal. Pero lo cierto es que no hay peor enemigo de la iglesia que los cristianos que se llaman cristianos y no viven el cristianismo como Dios nos dice que tenemos que vivirlo, ¿verdad? Entonces, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo. Me acuerdo una vez un hermano que me contaba que tenía una empresa y él se convierte al cristianismo y lógicamente dijo, qué mejor que tener empleados cristianos. Y empezó a contratar toda gente cristiana a su empresa. Y resulta que un día se le da por meterse por la fábrica para ver cómo estaba funcionando la empresa y veía uno que estaba con los cascos escuchando alabanza y estaba alabando al Señor. Y la máquina ahí pasando los productos. Y llega otro y estaba con la Biblia, leyendo la Biblia. Y le pregunto ahí, ¿pero tú qué estás haciendo? No, estoy leyendo la Biblia. Sí, pero estamos en hora de trabajo, tienes que trabajar, la empresa tiene que producir. No. Yo tengo que ponerme a orar, si no oro, no. Y dijo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Contratar cristianos resulta que fue lo peor que le pudo haber pasado. Y ya no quiso contratar más cristianos, porque los cristianos resulta que no trabajaban como tenían que trabajar. Eran tan espirituales que entonces dejaban de trabajar para orar, para cantar, para todas esas cosas. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Bueno, dijimos entonces, otro consejo que le dice a Timoteo que sea un joven que tiene que vivir en santidad. Un joven que vive en santidad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mirad, a mí me encanta este pasaje porque, fijaros, Pablo está enviando una carta a un joven en una sociedad hace 2000 años atrás. 2000 años atrás. Timoteo dijimos que era joven y además era tímido. Y Timoteo en un momento dado tuvo que tomar una decisión entre servir al Señor o vivir la vida loca, ¿no? Como podríamos decir. Vivir a sus anchas y probar el mundo y todas estas cosas. Y yo creo que no ha cambiado absolutamente nada, que los jóvenes del siglo XXI tienen el mismo reto, tenéis el mismo reto y el mismo desafío. Y como digo siempre, vivir como vive el mundo es muy fácil. Es muy fácil, solo tienes que dejarte llevar por la corriente y ya está. Pero vivir una vida consagrada para el Señor en santidad, en pureza, guardarse para el matrimonio en virginidad, guardarse del mundo, de los placeres que este mundo ofrece y que nos tienta y que nos seduce. Ir al botellón y estar con la multitud en el botellón donde la gente compiten para ver quién puede beber más sin emborracharse. Eso es a lo que juega este mundo, los jóvenes que van al botellón. A ver quién puede beber más y no emborracharse. Y luego tiene que venir el SAMUR a llevárselos con coma etílico y algunos ni siquiera, ¿no? Algunos hasta llegan a perder la vida o quedan tocados de su cerebro para el resto de sus vidas. Vivir de esa manera es relativamente fácil, pero vivir una vida cristiana consagrada, una vida entregada al Señor, es muy difícil, no es fácil. Y necesitamos la ayuda, la guía y la sabiduría de Dios y tomar aquello que el Señor le dice a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Así que ese es el consejo que le da Pablo a este joven de hace 2000 años atrás que enfrentó los mismos retos y los mismos desafíos que vosotros jóvenes estáis enfrentando en estos días. Luego le dice, para ir terminando ya, luego le dice, no descuides tu don, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que le está diciendo, para que ese don que el Señor te ha dado no se pierda, no lo descuides, no tienes que descuidar. ¿Qué significa descuidar? Dejar de alimentar, dejar de alimentar. Y alguien puso una vez un ejemplo que cuando tú ves un fuego muy grande y tú coges una brasa de ese fuego y la sacas fuera del fuego, ¿qué es lo que ocurre con esa brasa? Se apaga, ¿verdad? Pero si la coges nuevamente y la arrimas al fuego y la colocas en el fuego, ¿qué es lo que ocurre? Vuelve a encender nuevamente, ¿verdad? Así es nuestra vida. Cuando estamos cerca del fuego de Dios, cuando estamos cerca cuando nos mantenemos siempre en la presencia del Señor, el fuego de Dios en nuestra vida está encendido. Pero si nos alejamos del fuego de Dios, nuestro fuego empieza a ser descuidado y puede llegar un momento en el que quizás se apague. Luego le dice también, aviva el fuego que hay en ti, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, más de lo que hemos estado viendo. Y termino con este versículo, esfuérzate en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Me encanta esta forma, como parece que hay una contradicción cuando le dice, esfuérzate en la gracia. Vamos a ver, ¿la gracia qué significa? La gracia es un regalo que Dios nos da, no merecido, ¿vale? La gracia de Dios también implica poder de Dios. Dios nos ayuda a hacer aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero ¿cómo es que esfuérzate en la gracia? Si en la gracia, ¿para qué me tengo que esforzar? ¿Verdad? Y aquí hay una enseñanza con la que yo quiero terminar esta mañana y que es aplicable a cualquiera de nosotros, ¿vale? Cuando le dice la palabra esfuérzate, que viene de una palabra fuerza, dínamo, endunamó, que es una palabra para que podáis entender lo que significa, es como si fuera... Es para que entendáis, en la medida que tú permaneces cerca del Señor, la gracia de Dios va a fluir a través de tu vida. Y es como si fuera, imagínate, estas centrales hidroeléctricas, donde tienen unas turbinas enormes, que giran, consecuencia del agua que va cayendo por la catarata o por el río, y hacen girar esas turbinas. Y esas turbinas producen electricidad para ciudades enteras. ¿Qué pasaría si yo cojo esa turbina, ese dínamo, y lo quito de donde está pasando el caudal de agua? ¿Podría producir electricidad por sí misma? No puede. Exactamente lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando dice esfuérzate en la gracia, significa que tenemos que permanecer y estar firmes en el lugar que Dios ha dicho que tenemos que estar, haciendo aquello que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Siempre que tú sepas que Dios te ha dicho dónde tienes que estar y qué tienes que hacer, no te preocupes, que habrá una gracia del Señor sobrenatural, de una forma sobrenatural, que va a fluir y que vamos a poder entonces ver cosas que nosotros no vamos a poder conseguir por nosotros mismos. Amén. Y cada uno de nosotros somos una obra maravillosa de Dios que por su gracia el Señor cada día está perfeccionando hasta el día de Cristo. Debemos de permanecer en esa gracia, esforzarnos para no salirnos de la gracia, de saber que todo es por gracia, todo es por misericordia de Dios en nuestra vida. Romina, vamos a ir terminando. Quiero orar al Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo tienes que estar donde Dios te dijo que tienes que estar.
Y solo tienes que hacer aquello que Dios ha dicho que tienes que hacer. Lo demás, sencillamente se lo dejamos al Señor. Y Él hará lo que tenga que hacer. Y Él va a glorificar su nombre. Aleluya. En nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Sí, Padre, muchas gracias. Y pase lo que pase.